Hola y bienvenidos una vez más al Taller del Alfarero. Soy su amiga y hermana Olga González y estamos estudiando la vida de Jesús. La semana pasada terminamos con la presentación de Jesús en el templo y decíamos que en ese templo había dos personas que estaban esperando precisamente al Mesías y de ello vamos a hablar el día de hoy. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Comencemos leyendo el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. En la Nueva Traducción Viviente dice, esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Tanto Zacarías como María y Simón hablaron de un Salvador. ¿De qué necesitaban ser salvados? Bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo. Sigamos leyendo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Qué podemos deducir de Simeón con lo que acabamos de leer? Bueno, en esta ocasión vemos algo diferente en cuanto a la interacción del Espíritu Santo. No solo Simeón fue lleno del Espíritu Santo, sino que fue movido por el Espíritu Santo a ir al templo. Leemos por primera vez cómo una persona es guiada a hacer algo más que profetizar. Sigamos. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Qué palabra en este pasaje que acabamos de leer nos confirma que Simeón era un profeta? Bueno, si leemos de nuevo dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Y acuérdense que leímos anteriormente o estudiamos anteriormente que a los que la palabra de Dios menciona como siervos normalmente son profetas. ¿Okay? Y si seguimos leyendo, dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Él vio a Jesús y le llama el Salvador de Dios, porque dice, han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos aquel que hemos esperado, aquel que va a salvarnos, porque Él sabe que Jesús va a ser, o iba a ser, el que iba a rescatar a Israel de lo que los estaba oprimiendo, conforme a la revelación del Espíritu Santo. Y si seguimos leyendo, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos. Simeón estaba esperando al Mesías que rescatara a Israel, pero en vez de esto se topó con el Mesías que venía a rescatar al mundo entero, no solamente a Israel, sino a todos los pueblos que en ese momento se conocían en la región, en el mundo de ese entonces. Seguimos leyendo. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En la Nueva Traducción Viviente nos dice luz para revelación de Dios a los gentiles o a las naciones. ¿Okay? Naciones, gentiles. Luz para revelación. ¿Qué es esa luz? Bueno, Isaías 51:4 en la Nueva Traducción Viviente nos dice, escúchame pueblo mío, óyeme Israel, porque mi ley será proclamada y mi justicia llegará a ser una luz para las naciones. Precisamente como nos está diciendo Simeón, que él iba a ser luz para los gentiles, luz para las naciones. Simeón reconoció a Jesús por medio del Espíritu Santo, y cuando dijo luz para revelación a los gentiles, Simeón estaba diciendo que Dios iba a ser revelado también
a nosotros, que en algún momento éramos o fuimos gentiles. No solo a los judíos, sino también Jesús es una luz y representa justicia para todos. Y Dios ha revelado a través de la justicia a los gentiles. Dios no es solo el Dios de los judíos. Y estas palabras han de haber impactado a los oyentes, ya que ellos, como pueblo elegido de Dios, nunca pensarían que Dios pudiera revelarse a los gentiles. Pero, gloria a Dios, que Dios no pensó como ellos. Y es por eso que gracias a Él, aquí estamos. Lucas 2:33, seguimos leyendo. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de Él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. Él está hablando de que va a ser una señal. Y una señal normalmente dirige a la gente hacia algún lugar o hacia algún destino, hacia algo. Muchas personas se opusieron a la dirección a la cual la señal les apuntaba a ir. Como resultado, el verdadero carácter de muchos provocó que una espada atravesara el corazón de María. Esta parte fue para María específicamente. Esas palabras fueron dichas de Simeón específicamente para María, ya que como madre, el dolor más grande que una madre puede experimentar es precisamente la muerte de uno de sus hijos. Y la expresión, la espada atravesará tu propia alma, es una manera de tratar de describir este dolor. Vemos una vez más esta frase, los pensamientos del corazón. Eso nos da una pista de cómo Jesús va a rescatar y va a lavar y va a salvar los pensamientos del corazón. Lucas 2, 36 al 38. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Ana habló del bebé a todos los que estaban esperando que Dios rescatara a Jerusalén. Lo que nos lleva a entender de que ella estaba hablando de Jesús como el Mesías venidero y el Salvador de Israel que había sido esperado desde el exilio de Jerusalén a Babilonia para salvar a Israel de sus opresores. En el Antiguo Testamento vemos un patrón que vamos siguiendo. Israel desobedece a Dios y su desobediencia los lleva al exilio y a opresión bajo naciones. Luego Israel se arrepiente, clama a Dios, Dios los escucha y envía a alguien a rescatarlos de sus opresores. Esto lo vemos una y otra vez. Es un patrón que vamos siguiendo. Y ellos pensaban que de la misma manera Jesús sería el Salvador que vendría, rescataría y salvaría a Israel de su actual opresor, que en ese tiempo era Roma. La creencia era que el Mesías venidero haría guerra contra el enemigo de Israel y así iba a hacer que Israel volviera a ser una nación independiente. Cada mención de Jesús como Salvador llevaba la suposición
de que él podría físicamente derrotar a la nación enemiga. Pero leeremos más adelante que Jesús tenía una agenda muy diferente. Leímos anteriormente que cuando Zacarías habló de Jesús, él dijo que Jesús venía para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte. Después leímos que Simeón dijo, hablando de Jesús, que él venía para dar luz y ser revelación a los gentiles, no solamente a los judíos, pero también a los gentiles. Y vamos a ver que estas palabras, luz para revelación a los gentiles, se va a comenzar a cumplir muy poco tiempo después del nacimiento de Jesús. Pues aparte de los pastores, quienes recibieron una revelación directa por medio de los ángeles, el pueblo judío en general, aunque conocía las Escrituras, a él no le fue dada la revelación de Dios para conocer al Mesías. Juan 1:11 nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas sin embargo, en tierra de gentiles hubo quienes esperaban su nacimiento. Es por eso que les digo que poco tiempo después de que Simeón dijo que él iba a ser luz a los gentiles, vemos que hubo gentiles que recibieron esa revelación. No su pueblo, sino los gentiles. Para esto, vamos a leer Mateo, vamos a cambiar de evangelio. Nos vamos a Mateo capítulo 2, donde dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos son los gentiles, los primeros gentiles que empezaron a tener esa revelación. Y de ellos vamos a hablar la próxima semana. Así que sigan con nosotros. Nos vemos aquí en la próxima clase. Bendiciones.